Good morning, my name is Luis and I am your English teacher. Como les dije en español, yo soy su profesor de inglés, el cual está aquí para enseñarles el tema de hoy, que es futuro con going to. Inicialmente aprovecho para saludarlos. ¿Cómo están? Saludos, ¿cómo estás? Chévere, perfecto. Y aprovecho para preguntarles si tienen alguna noción de la temática que hoy vamos a ver, futuro con going to. Algunos. Algunas cosas igual. Ok, para eso estamos aquí, para profundizar y que ustedes lo puedan entender. En el inglés tenemos dos tipos de futuro, dos estructuras gramaticales. Tenemos el futuro con will y el futuro con going to, que le hago énfasis para que no haya una confusión aquí al inicio de la clase, porque son dos tipos de futuro diferentes y tienen estructuras diferentes. Y bueno, aprovecho para explicarles la metodología la cual vamos a trabajar hoy, que va a ser mediante la pizarra, diapositivas en PowerPoint, en el cual yo les voy a dar las estructuras gramaticales, interrogativas, negativas, con sus respectivos ejemplos para poder entender a profundidad del tema que estamos hablando. Ya entrando en materia, les voy a dar el concepto de lo que es el going to. El futuro con going to es un tiempo gramatical en inglés que utilizamos para hablar de acciones inmediatas en el futuro que tienen una alta probabilidad de que sean realizadas o de cumplirse, a diferencia del futuro con will, que es un futuro que es más improbable, no es tan inmediato y refiere que haya una posibilidad de que pueda realizarse. Para empezar, les voy a dar las estructuras gramaticales, en el cual tenemos, para formar una oración con futuro con going to, nosotros necesitamos el pronombre plus pronoun, verb to be plus going to, and at the end we have the complement. That's the way to express or write an English sentence with this grammatic time, right? Aquí ya teniendo la estructura, tenemos el pronombre, tenemos el verbo, tenemos la estructura con going to y tenemos el complemento, el cual voy a dar un ejemplo para que lo vayan visualizando. Por ejemplo, nos podemos agarrar el pronombre I, nuestro pronombre, el verb to be, que es la conjugación del verbo to be, con este pronombre es I am, colocamos seguidamente el going to y el complemento. Podemos colocar, por ejemplo, walk tomorrow. En este ejemplo, vemos que se cumple la estructura con el pronombre, con el verb to be, con el going to y con el complement. Tenemos I am going to walk tomorrow. Esta oración refiere que nosotros vamos a caminar mañana y, como mencionamos previamente, es una acción inmediata que tenemos certeza que va a ocurrir en el futuro. Entonces, esta es la forma básica para poder realizar una oración en futuro con going to. Después tenemos la forma interrogativa, que la estructura cambia un poco. Tenemos que hacer la inversión con el verb to be y el pronoun, el verbo y el pronombre. Entonces, tenemos que colocamos primero el verb to be plus pronoun plus going to and the complement. Recordando que en inglés, para hacer cualquier oración interrogativa, siempre tenemos que hacer esa inversión. Entonces, nos queda el ejemplo: verb to be, pronoun, the structure going to, and
at the end the complement. Este es el ejemplo que nos queda. Tenemos, is she going to cook the dinner? En español sería, ¿va ella a cocinar para la cena? Es una pregunta, pero igualmente nos refiere a certeza, porque es muy probable que sí cocine para la cena, pero lo estamos preguntando. Si no tuviéramos la certeza de que lo va a hacer, preguntaríamos con will. Por eso es que hacemos la diferenciación. Y para finalizar con las estructuras, vamos a hacer la forma negativa de cómo hacer oraciones negativas con el going to. Entonces, aquí tenemos que colocamos el pronoun plus verb to be en su forma negativa plus going to and the complement. Y les voy a dar un pequeño ejemplo con esta estructura. Que tenemos que el pronombre vamos a colocar uno diferente, vamos a colocar el we, nosotros, ¿no? Y para el verb to be colocamos are, porque es la conjugación correcta, y para colocar la negación simplemente colocamos el nt, que es el not contraído, y colocamos nuestro going to y nuestro complemento. Aquí tenemos, we aren't going to the beach tomorrow. Nosotros no vamos a ir a la playa mañana. Como les dije previamente, es porque se tiene la certeza que eso no va a pasar mañana, pero sigue siendo una acción del futuro inmediato. Entonces, ya teniendo la estructura gramatical, teniendo la base y tenemos los ejemplos, ya tenemos una comprensión gramatical de cómo se maneja esta estructura en el inglés. Seguidamente nos vamos a entrar en un tema de vocabulario y con ilustraciones para poder entender más gráficamente de lo que este tema refiere, ¿no? Aquí tenemos las diapositivas unas diapositivas que yo preparé para poder explicar este tema. Ahora yo les pregunto, ¿tienen alguna duda con lo antes explicado? ¿O van bien? Vamos bien. Ok, perfecto. ¿Tienen alguna duda de pronunciación? Going to write this. Ok, ya lo explicamos. La pronunciación correcta para decir esto es going to con la T del inglés, y aquí serían routines, que son rutinas. Entonces, bueno, las diapositivas van un poco de eso, de explicar las rutinas diarias que uno hace con la versión con el tiempo gramatical en futuro inmediato. Para poner un ejemplo aquí hablado, cuando todos los días nos cepillamos los dientes, es un futuro que es inmediato, que pasa todos los días y estamos seguros, tenemos la certeza que va a pasar. Entonces sería, we are going to brush our teeth every day. For example, nos vamos a cepillar los dientes todos los días. Entonces aquí vamos a ver otros ejemplos. Vamos a pasar a la diapositiva número 3. We need the 3 slides. Number 3, please. Aquí está más o menos el ejemplo que yo les he venido trayendo. Aquí tenemos el niño, ¿no? Gráficamente, que se va a cepillar los dientes. Y aquí tenemos la estructura bien marcada, donde tenemos la estructura en amarillo y el complemento en rojo. Entonces tenemos, he's going to brush his teeth. Yes. Tenemos aquí que él se va a cepillar los dientes. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos la forma negativa que nosotros también explicamos,
que aquí lo tenemos con otra estructura interrogativa, que es el what, double H questions, que es otra estructura para preguntar, pero básicamente es lo mismo. Podemos preguntar, what is he going to do? ¿Qué va a hacer él? ¿No? Y aquí en la siguiente diapositiva tenemos la respuesta. Ok, he's going to have breakfast. Él va a desayunar. Y reafirmamos lo mismo, que son acciones que van a pasar en el futuro inmediato y estamos seguros que va a ser así porque nosotros comemos todos los días y por ende desayunamos todos los días. La siguiente diapositiva tenemos otra vez la pregunta para ver qué otro ejemplo podemos tener. Tenemos, ¿no? What is going to do? ¿Qué va a hacer él? En la siguiente diapositiva tenemos otro ejemplo para una respuesta. He's going to get dressed. Significa que él se va a vestir. Porque son acciones que hacemos cotidianamente, son rutinas y el futuro inmediato. Va a pasar, estamos seguros de que va a pasar, pero en un corto periodo de tiempo. ¿Sí? En la siguiente diapositiva tenemos otro ejemplo para que quede claro, siempre es bueno en la práctica. Ir el conocimiento refrescándolo varias veces durante la clase para que no se olvide. Entonces aquí tenemos otra vez, what is he going to do? En la siguiente diapositiva tenemos la acción, ¿no? He's going to have a bath. Él va a tomar un baño. Que son acciones rutinarias y del futuro. Entonces, para cerrar la clase, bueno, ya viendo todo el contenido que hemos visto, ¿no? Vamos a cerrar la clase. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Quiero preguntarles si les ha quedado dudas acerca de lo que ya han visto. No tengo ninguna. Bien explicado. Ok, perfecto. Entonces, vamos a proceder a explicar la importancia de por qué nosotros debemos conocer este contenido. Porque, como en todos los idiomas, tenemos el pasado, el presente y el futuro, que nos va a indicar una amplia manera de podernos expresar en diferentes tiempos verbales y en diferentes contextos, ¿no? Entonces, el futuro no es la excepción a eso. Y el going to es muy importante porque es la manera de hablar con seguridad para expresar acciones en el futuro. Ahí nosotros podemos hablar de rutinas, podemos hablar de proyectos, de cómo queremos estudiar, de cómo nos vemos en el futuro, de las cosas que queremos hacer, que estamos seguros que vamos a hacer, y es imprescindible en inglés poderse expresar en ese tiempo verbal, ¿no? Voy a dar un último ejemplo, escrito en la pizarra, que es un ejemplo que me gusta mucho porque permite una oración de cómo te puedes proyectar tú en el futuro. Entonces, va a ser: what are you going to do after your graduation? Ustedes que son estudiantes de noveno grado, es una pregunta que ustedes se tienen que hacer a ustedes mismos. What are you going to do after your graduation, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes después que se gradúen? Como ven, son preguntas que nos permiten a nosotros plantearnos escenarios posibles de contrastar seguridad de lo que vamos a hacer y poderse proyectar. Entonces aquí van viendo ejemplos de cómo se puede utilizar el futuro con going to para hablar en inglés. Y bueno, yo voy a proceder a enviarles una tarea, que es lo que ustedes van a hacer. Para la semana que viene, ustedes van a traerme 10 oraciones interrogativas, el futuro con going to, van a copiarme la estructura y me la van a reexplicar, a ver si la han entendido. Yo lo pasaré a pizarra eventualmente y van a traerme 10 oraciones más en futuro con going to de forma negativa y de forma estándar, que fue la primera que nosotros hemos explicado.
Bueno, agradezco por su atención, espero que les haya gustado la clase, que les haya aportado, que lo hayan entendido y que bueno, que sigan trabajando en los temas durante la semana. Recuerden que para uno poder aprender un idioma se necesita la práctica constante y diaria, porque si no, el idioma son contenidos o son temas que se olvidan rápidamente. La manera es practicar, la manera es poder aplicarlo en nuestra vida cotidiana mediante la práctica, pensar en inglés, hacer algunos ejercicios, pero la práctica esa es la clave. Y evidentemente mostrar el interés y encontrarle un propósito de lo que tú estás haciendo. Cuando encuentres un propósito de lo que tú estás aprendiendo, mucho más fácil te va a provocar estudiar y lo vas a encontrar útil. Para cerrar la clase, bueno, me despido de ustedes, espero que estén bien y bueno, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.